quién? A la orina, ¿sí? Cuando ustedes nacen, o nacemos todos, nuestra vejiga se encuentra quizás mucho más situado en la parte abdominal que en la parte pélvica. Y cuando vas desarrollando, vas creciendo, va a descender en la región pélvica. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cuál es la situación? Cuando está vacía, ¿ya? ¿En qué región va a estar? Pélvica y posterior ¿a quién? A la sínfisis púbica. Y cuando está llena o está distendida, ¿hacia dónde se va? Hacia la región abdominal. Sobresale en el abdomen. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Sobresale en el abdomen. ¿Ya? En la mujer, ¿qué pasa? Y en el varón. Los límites. ¿Con quién está relacionado en la mujer y con quién está relacionado en el varón y en la mujer? Fíjense, en el varoncito, ¿esto quién? ¿Es mujer o varón? Mujer. Ya, fíjense, primero la mujer. De la vejiga hacia la parte de abajo, ¿quién está relacionado? Es piso pélvico. ¿Quién más? Hacia arriba y hacia atrás. El útero y para atrás, ¿quién? La vagina. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? ¿Ya? En el varón, ¿cómo va a ser? Va a haber suelo pélvico, que también va a haber la próstata por debajo, y por detrás de la vejiga, ¿quién está? Las glándulas seminales. Y detrás de la vejiga directamente, ¿quién está? El recto. Porque no hay útero, pues, en el varón. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Me dejan entender? Es importante que ustedes sepan esa disposición. ¿Qué les van a preguntar en el anfiteatro? ¿De qué tienes que darte cuenta? Como el doctor Franklin dice. Primero, veo la imagen y reconozco si es que es anterior o es posterior, si es que es lateral o es medial. Todo claro. Si es que es superior o es inferior. ¿Sí? Si es que es una mujer, primero está recto de atrás para adelante. Entonces, ¿quién? El útero. Después, ¿quién? Y la sínfisis pública. Todo claro. En el varón, ¿cómo es? No hay útero, pues. La relación, ¿cómo es? Recto y... Ah, está más abajo. Está acá. ¿Ya? Ese es el recto y la vejiga. Todo claro, chicos. ¿Sí? Ahora, esta relación no se olvide, es muy importante. Ahora, ustedes tienen un plastinado con riñones y su vejiga en el anfiteatro. No se olviden de esto. Les voy a hacer ver una imagen más adelante que les va a favorecer en algunos puntos. ¿Ya? Chicos, no se olviden esto. Pregunta de examen. Cuando tu vejiga está vacía, ¿cómo está? Aplanada. ¿Qué forma tiene la vejiga? Triangular. ¿Ya? Y cuando es ovoide es cuando está lleno. ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad total de tu vejiga? De 2 litros a 3 litros. Depende qué libro agarres. Algunos autores dicen de litro y medio a 2 litros. Pero chicos, les van a preguntar por esto. La capacidad funcional. ¿Cómo yo me acuerdo de la capacidad funcional? Cuando tenga ganas pues, de ir al baño. ¿Verdad? Cuando tú tienes ganas de ir al baño, ¿orinas 3 litros? La huevo, ¿orinas cuánto? 300 mililitros, ¿qué más? O a 250, ¿verdad? Esa es la capacidad fisiológica. Cuando tú tienes ganas de orinar, cuando tu vejiga te dice, ¿sabes qué? O te manda orina, ¿todo claro? Ya. El mismo mecanismo que hemos hecho de antes, ¿ya? Esto es tu vejiga, ¿sí? Tu vejiga. Tu vejiga, ¿sí? Vejiga, vejiga. ¿Qué cosa tiene en su capa muscular? Tiene mécano receptores. Y el mécano receptor LCH igualito es para el recto, igualito es para la vejiga. ¿Quién está relacionado? ¿Qué nervio? Nervio esplácnico pélvico. ¿Qué función tiene? Sensitiva, aferente y parasimpática. Todo claro, no se olviden de esto. En el libro no lo van a encontrar como nervios esplácnicos pélvicos. Sencillamente lo van a encontrar como nervios esplácnicos. Perdón, como nervios pélvicos nada más. Todo claro. Y inclusive te dice, esos nervios pélvicos se originan del S2, S3 y el S4. ¿De quién están hablando? ¿No es del espérmico? Todo claro, es lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, los mecanorreceptores de la vejiga y de la ampolla rectal, ¿dónde están? ¿O con qué nervio están relacionados? No se olviden. ¿Qué función tiene esplácnico? Simpático y sensitivo aferente. ¿Por qué es aferente? Porque lleva la información de alguna estructura anatómica, ¿sí o no? A su punto de decisión nerviosa. ¿Todo claro? Ya. Vamos, vamos. No se olviden, ¿cuál es la capacidad fisiológica? Ya. Cuando está aproximadamente entre ese rango, ¿qué pasa? Se hincha la vejiga. ¿Todo claro? Y te da ganas de orinar. ¿Sí? Y esa capacidad le llaman capacidad funcional. Depende del libro que tú leas. En el Rubián creo que te menciona de 250 a 350 gramos. No, no, si no me equivoco.
Depende del autor. ¿Esto de dónde es? Es el testigo, ¿ya? Testut, ¿ya? Pregunta, anoten todo lo que voy a decir, chicos, ya porque está incompleto esto. ¿Cuántas caras tiene tu vejiga? Tiene 3 caras. ¿Cuántos bordes tiene tu vejiga? Tiene 3 bordes. ¿Cuáles son sus bordes? 2 bordes laterales y un borde posterior. Pero doctor, ¿tiene borde anterior? No tiene borde anterior. ¿Qué forma tiene la vejiga? Triangular. ¿Todo claro? Triangular. Ojo, tiene 3 bordes. 2 bordes laterales, ¿ya? Y uno posterior. Porque no tiene un borde anterior. ¿Todo claro? ¿Cuántos ángulos tiene tu vejiga? Tiene 3 ángulos. 2 laterales y uno anterior. ¿Me dejo entender? ¿Tiene ángulo posterior? No, no tiene ángulo posterior, porque si tiene una forma triangular, ¿dónde está el lápice? Anterior. Ajá, por lo tanto, tiene 3 ángulos. 2 laterales y uno anterior. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí, bacán. ¿Me dejo entender? Ya. ¿Cuántas caras tiene? Miren, fíjense. Tiene una cara superior. Tiene una cara antero-inferior. Tiene una cara postero-inferior. ¿Cuántos bordes tiene? 3. 2 bordes laterales, uno de este lado y del otro lado, y un borde posterior. No tiene un borde anterior. Ojo, no tiene borde anterior, ¿sí? Pregunta. Ahora, ¿cuántos ángulos tiene? 3. 2 ángulos laterales y un ángulo anterior, porque no tiene ángulo posterior. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Bacán. Ahora, ¿y por qué están estas flechitas? No sé. ¿Por qué no las sé tampoco? No, sí las sé ya. Cuando tu vejiga está lleno, ¿cuál de las caras se hinchan más? La superior. ¿Superior qué más? Y los bordes laterales. No te olvides. Te van a preguntar, cuando está distendido tu vejiga, ¿cuál de sus componentes se hinchan? O sea, son referenciales. Se hinchan todas, pero ¿quién se hincha más? La cara superior. Mira cómo se abomba. Y la cara antero-inferior. ¿Qué más? El borde lateral. Mira, los bordes laterales, mira cómo se hinchan, grandes. ¿Todo claro? ¿Me dejo entender? Ahora, pregunta. Fíjense, hablemos de la cara superior. Miren, si esto es la vejiga, ¿es varoncito o mujercita? Varón. Ya. ¿Qué hemos dicho? ¿Con quién se relaciona en su cara posterior? Mira. Las vesículas. Vesículas seminales. ¿Qué es esto? ¿Por abajo? La próstata. ¿Qué es esto? Ureter. ¿Qué es esto? Conducto deferente. Ahora, fíjate, ¿esto qué es? Cara superior. ¿La cara superior con quién se relaciona? ¿No es con el peritoneo, les he dicho? Acá tiene una parte del peritoneo recto, acá tiene la vejiga. ¿Cómo se forma este fondo? ¿Cómo se llama este fondo? Ya, muy bien. Ahora, fíjate acá, la cara superior. Cuando la vejiga está lleno, mira, ¿de dónde a dónde va el peritoneo mío? ¿Va así o no? Cuando la vejiga está lleno, ¿qué hemos dicho de antes? Que se distribuye hasta la parte abdominal. Y mira, te va a formar un receso. ¿Cómo se llama ese receso? Está con verdecito. Receso breves. Y está formado por peritoneo. ¿Y cuándo se ve eso? Cuando la vejiga está llena. Porque cuando la vejiga está vacía, está aplanada. Pues. Todo claro. Y doctor, ¿y cuándo yo veo esto? Cuando tú te tienen que sacar ecografía, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el médico? Obviamente con la vejiga llena, ¿verdad? ¿Qué tú vas a ver en ahí? El receso pre-vecinal. ¿Todo claro, chicos? ¿Me dejo entender o no? Ya. ¿Importancia de esto? Nada más, que solamente está formado tu receso, nada más. ¿Qué pasa si no te forma ese receso? ¿Pasará algo? ¿Qué va a pasar? No, solamente es como una referencia anatómica, ¿ya? Cuando está lleno, te forma ese receso, ¿ya? Todo claro. Ahora, ¿esto qué cara es? No, antero, inferior. Todo claro, ¿sí? La cara antero inferior está relacionada con una fascia umbilico prevesical, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra umbilico? Del ombligo. Entonces, por el ombligo va a haber una fascia que va a estar por delante del peritoneo. ¿Ven estito? Ya, ¿ven estito no? Esto de acá, ¿sí? Y está bajando por detrás de la pubis, de la sínfisis púbica, y se va por delante ¿de dónde? Del útero. Perdón, del útero digo de la vejiga, ¿sí? Pero claro, mira, ¿esto qué es? Peritoneo. ¿Ustedes ven una ramita con una telita detrás del peritoneo? ¿Se ve o no se ve?
Sí se ve. ¿Qué es esto? La fascia umbilico prevesical. Y mira, va a descender por detrás de la sínfisis púbica y por delante de la vejiga. ¿Cómo se llama esto? Fascia umbilico vesical. Y mira, va a delimitar un espacio conocido como el espacio prevesical de Retzius. ¿Todo claro? ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el contenido del espacio prevesical de Retzius? Les voy a dibujar acá. Pero que yo me perdí. La fase umbilico prevesical hacia el espacio. Claro, hacia el espacio. Ya, fíjense chicas, chicos, fíjense. Este es tu sínfisis. Ya lo vamos a dejar con un redondito, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Pubis, tu sínfisis púbica, ¿sí? Acá va a estar tu vejiga, ¿ya? Y acá, mira, está bajando una telita. ¿Cómo se llama esa telita? La fase umbilico prevesical. Bacán, chévere. Fascia umbilico prevesical. ¿Todo claro? Entonces, fíjate, si acá está tu hueso, tu pubis, va a dar un espacio, ¿no? ¿Cómo se llama ese espacio? De Que está delante de esta fascia umbilico prevesical. Espacio prevesical. ¿Por qué se dice espacio prevesical? Porque está delante antes. Después de la vejiga, prevesical. ¿Todo? ¿Se dan cuenta o no? Pre no es antes, es después. Retro es antes. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Me dejo entender o no? Prevesical. ya le cree. Ya, prevesical. Ya. ¿Qué es pos? Después. Ya. ¿Qué es retro? Atrás. Atrás. Si yo digo con referencia al pubis, ¿cómo se llama esto? Retro púbico. Prevesical. Retro púbico. En neuro cambia la situación. Es pos y pre. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Pos era detrás, pre era delante. ¿Todo claro, chicos? Cambia. Pero en este caso, los términos lo han puesto pues así. ¿Entiendes? Prevesical. Está delante de la vejiga. Retro púbico. ¿Detrás de quién? Ya. Por eso que a esta fosa también se le conoce como retropúbico, pero lo conocen más como espacio prevesical de Retzius. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Ya. ¿Cuál es el contenido? Gracias. Tejido adiposo, tejido conjuntivo. Y el famoso plexo que el doctor Franklin les ha dicho anoche, el plexo venoso de Santorini, que solamente se ve en los machitos. ¿Por qué? Porque tu plexo de Santorino, ¿qué es un plexo? Un conjunto venoso. Está conformado por venas prostáticas y venas seminales. ¿Ustedes se dan cuenta en esta imagen que hay hartos vasitos? ¿Qué es esto? ¿Si es varoncito? Plexo venoso de Santorino. Y también está constituido por ligamentos. Si es que es varoncito, ¿qué ligamento también lo va a contener? Pubo prostático. Si es que es mujercita, Ligamento pubo. como contenido. ¿Todo claro, chicos? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces, con esto, no creo que se confunda. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? ¿Ya? ¿Todo claro? Ya. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya. Nuevamente, recapitulando. Si es que es mujercita, no va a tener reflexo venoso de Santorini. Entonces, ¿qué tendrá la mujercita? Tejido adiposo, tejido conjuntivo. ¿Qué más tiene? Ligamento, pubo, vesical. Doctor, si es que es un plexo venoso, ¿habla un plexo arterial? Claro. También se le conoce como el plexo arterial de Santorini, en los varones también, machitos. ¿Todo claro? ¿Me dejo entender? Y en las mujeres no hay eso. ¿Todo claro? ¿Sí? Te pueden preguntarte por el contenido, ¿ya? Te pueden preguntarte por los límites. ¿Cuál sería el límite del espacio prevesical? Fascia umbilico. Ya, ¿entre qué se encuentra? Entre la fascia Umbilico vesical y y la retro. la pared posterior de quién? Sínfisis. Del pueblo, la sínfisis. ¿Todo claro? ¿Cómo se llama este espacio? Espacio prevesical de Retzius o retro público de Retzius. ¿Todo claro, chicos?
Para algunos autores, ya eso ya después ya lo vamos a hacer. Ya eso ya después. O si no les voy a dar nomás ya, como una notita ya, una notita. Nota. ¿Dónde va tu nota? Miren, ¿no? Ni la nota. Chicos, algunos autores consideran de que este espacio solamente está acá, el espacio de Retius. Y algunos autores dicen que este espacio ya no es Retius, es retropúbico. ¿Me dejo entender? ¿Todo claro? Ya, para algunos autores. Cuando ustedes lean, cuidado que se confundan. Pero actualmente ya no hacen tanta tontera, sino cómo se llama todo. Espacio prevesical de Retius o retropúbico de Retius. ¿Todo claro, chicos? Solamente para que ¿Y la ustedes nota? sepan. Tapen la nota, ya te he dicho. Ya dice este La muchacho. fascia umbilical prevesical pasa por detrás de la sínfisis pública y cómo llega a la... No pasa por detrás. Pero si te das cuenta en la imagen, ahí es vejiga, ¿sí o no? Sí, Se pega la vejiga. ya. Y mira, y va a ser un espacio. Yo ahí terminé. Entonces el límite ¿ya? Y Se pierde en la, ¿cómo se llama? Mira, fíjate acá. Si está bajando acá, se pierde. Si es varoncito, ¿dónde se pierde? ¿Dónde se adhiere? En la próstata. Pero se pierden ahí. Pero mira, ¿cuál es la importancia? Que esta capita, esta fascia, está bajando de arriba, por detrás del peritoneo. Pero recuerda que el peritoneo no termina hasta acá. Y esta fascia se continúa. ¿Se recuerdan, no? Fíjate, ¿esto qué es? ¿No es peritoneo? ¿O el peritoneo pasa? No pasa. El peritoneo se queda acá. Si ustedes son bien observadores, mi estito. ¿Qué es esto? La fascia. Umbilical. Mira, ¿y dónde se va? Pasa por detrás de la sínfisis púbica. ¿Y por delante de quién? De la vejiga. Y deja un espacio. Delimita un espacio. ¿Me entienden? Sí, es que yo tenía que lo recubrir. No. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Me entienden? Pues se dibuja gestito. Todo claro. ¿Y si es varoncito, dónde se pierde? En la próstata. Si es mujercita, ¿dónde se pierde? En la vagina. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ya. Y fíjense la diferencia, mira. ¿Cómo se llama este espacio? Mira. ¿Ves ese sitio de acá? No. ¿Qué sería? Espacio. No, la fascia. Sí. Fascia, mira. Ay, Ya. Entonces la fascia está pegándose, ¿no? Y vas a ver un espacio entre el hueso y la fascia. ¿Cómo se llama este espacio en la mujer? Lo mismo. Espacio prevesical de Retius o retropúbico de Retius, como quieras llamarlo. ¿Cuál es el contenido de la mujer? Tejido adiposo, tejido conectivo. ¿Y qué ligamento? Muy bien. ¿Y en el varón? Tejido adiposo. ¿Qué más? El tejido conjuntivo y el plexo venoso de Santorini. ¿Qué es la unión de qué vasos? Prostáticos. ¿Qué más? Vesicales. ¿Todo claro, chicos? Que también el plexo arterial de Santorini. ¿Quién es la más fundamental? El plexo venoso de Santorini. ¿Ya? Ahora, ligamentos puboprostático. ¿Me entienden, chicos? ¿Todo claro? Les estoy dándoles todito, ¿ya? Ahorita resumo. Vamos, a la siguiente. La cara postero inferior. ¿Ya? Chicos, ¿se recuerdan de esto o no? Es nuestro plastinenito que está en la universidad. ¿Ya? Ya, fíjense. ¿Qué cara es esto? ¿qué? ¿Qué cara es esto? Inferior. Postero inferior. ¿Es machito o es hembrita? Machito. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se llama este fondo? Saco recto vesical. Fondo de saco recto vesical. ¿Por quién está formado? Por el peritoneo, que se encuentra entre el recto y la vejiga. ¿Todo claro? Ya, acá. Ahora, ¿esto es peritoneo, sí o no? Esto ya no es peritoneo. ¿Cómo se llama estito? Recto vesical. Conocido también como lo que les he dicho antes. De non-Villiers, ¿ya? La fascia de non-Villiers. Chicos, esta fascia, ¿qué les he dicho antes? Queden más gruesitos. ¿Y qué te va a formarte? La verdadera celda vesical. ¿Se recuerdan? Ya. Grábense todo, anoten todo lo que puedan, ¿sí? Entonces, este tabique recto vesical en el varoncito, pues lo he puesto varoncito, se conoce también como la fascia de non-Villiers, ¿ya? Y es mucho más gruesito. O también conocido como la fascia recto prostático vesical. Mira, esto no es la próstata, y esto no es el recto, y esto no es la vejiga. Mira, ¿hasta dónde se va ese tabique? En el varoncito. Esto no es próstata, eso no es vesícula seminal. ¿Se dan cuenta o no? Mira, ese tabique, ¿hasta dónde se extiende?
¿Se dan cuenta? Por lo tanto se llama fascia recto prostático vesical. ¿Vesical por qué? ¿No? Glándula vesical o glándula seminal, como quieras llamarlo. Todo claro. ¿Y prostático por qué? Por la próstata en el varoncito. Por lo tanto, ¿cómo se llama este tabique? Tabique recto vesical, conocido también como fascia recto prostático vesical o De denominar. todo claro. Es lo que menciona el doctor Franklin el día de ayer. Recuerden, no sé los que han entrado primero. ¿Ya? Ahora, en la cara posterior inferior, yo voy a encontrar un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Interdeferencial. La palabra diferencial, ¿de qué viene? Del conducto deferente. Ahora, ustedes tienen un plastinado y es la misma imagen. ¿Se recuerdan el plastinadito del anfiteatro, no? Que viene con sus riñoncitos y hay una vejiga. Ya, ¿esto qué es? ¿No es la vesícula seminal? Ya. ¿Son vesículas seminales o no? Ya. ¿Estito qué son? ¿No son los conductos deferentes? Entonces, ¿cómo se llama este triángulo? Interdeferencial. ¿Todo claro? ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese triángulo? Interdeferencial. Es el espacio entre los dos conductos deferentes. La base hacia la parte superior y el vértice hacia la parte inferior. ¿Cómo se llama esto? Vesícula seminal. ¿Y esto qué es? Conducto deferente. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿No es la próstata? ¿Sí? Y todo esto, ¿no es la cara posterior inferior de la vejiga? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí me entienden? Ya. Ahora, la otra. Mira, en la mujercita, la cara posterior inferior. Mira, fíjense. En la cara posterior inferior de la mujercita, ¿qué encontramos? Mira, es un peritoneo que está encima de la cara superior de la vejiga y también cubre al útero. ¿Cómo se llama este fondito? Vesico uterina. ¿Todo claro? ¿Me deja entender? Es muy distinto que el Douglas. El Douglas es el recto con quién? Con el útero. La vejiga con la vejiga con el útero también va a formar un fondito. ¿Cómo se llama? Útero vesical. ¿Todo claro? Ya. Ahora, fíjate, fondo de saco vésico uterino. Así se llama. ¿Todo claro? Azul con azul. ¿Todo claro, chicos? Ya. Ahora, fíjense. Si esto es útero y esto, ¿qué cara es esto? O sea, en la mujer está relacionado esta cara posterior inferior ¿con quién? Con la vagina. ¿Todo claro? Ahora, sean observadores. En la vagina vamos a encontrar un tabique conocido como vésico vaginal. Pero pregunta, esa vagina, ese tabique vésico vaginal va a ser tejido conectivo. Es decir, que cuando ustedes tengan su cadáver completo, si es que lo tienen, tú agarras la vejiga y metes tu dedo por este fondo y puedes separar con tu mano la vagina de la cara posterior inferior. ¿Por qué? Porque el tabique está formado por tejido conectivo. ¿Todo claro? Ya. Pero más a este ladito encontramos otra fascia que está relacionada con esto, que está casito más o menos. Esta fascia que está casito más o menos se le conoce como la fascia subvesical. ¿De quién? De Hallman. ¿Ya? La fascia subvesical de Hallman es difícil de separar. ¿Me dejo entender o no? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, en este tabique vésico vaginal vas a encontrar un tabique que está constituido por tejido conectivo y una fascia más. ¿Cómo se llama esta fascia? Subvesical de Hallman. ¿Todo claro, chicos? Entonces, cuando ustedes tengan una vagina pegada por la cara posterior e inferior de la vejiga, piensen en esas dos cosas. Sobre todo en la fascia de Hallman, que es preguntado, ¿ya? En la parte teórica. El tabique vésico-vaginal, ¿qué es? Tejido conectivo. Metes tu dedito por el fondo, útero vesical, y haces esto. Y separas. Porque es tejido conectivo. Pero lo que tú no puedes separar, ¿quién es? La fascia subvesical de Hallman. ¿Ok, chicos? Ya. Más epónimos, chicos. ¿Ah? Antiguamente, a este tabique vésico-vaginal también se le conocía como fascia subvesical de Hallman. Pero no es así. Son cosas distintas. ¿Podrías tú decir que en el tabique vésico-vaginal se encuentra quién? De Hallman. ¿Todo claro? Ya. Diferencias, chicos, ¿ya? Ahora,
Borde posterior. ¿Cuál es el borde posterior? De tu vejiga. Obviamente es todo esto, pues, ¿no? Tu borde posterior de tu vejiga. Ahora, ¿con quién está relacionado el borde posterior? Mira, amarillito con amarillito. Lo han puesto todo bonito, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Pliegue vesical transverso, ¿ya? Y fíjate lo que les he dicho antes cuando hemos hablado de recto. Si este es el recto, primero, ¿es varoncito o mujercita? Mujercita o varoncito. Varón. Solo tiene vejiga y ano. Para este lado, ya. ¿Qué es? Varoncito. ¿Qué es esto? Recto. ¿Cómo se llama esta fosa? Pararectal. ¿Se recuerda o no? ¿Y cómo se llama ese pliegue en el varón? Recto. Ya. ¿Y cómo se llama este título? Ureteral. Pliegue urétero vesical, conocida también como ureteral. ¿Recuerdan lo que les he dicho antes o no? ¿Todo claro, chicos? Ya. Ahora, si este es el borde posterior de tu vejiga, ¿con qué estructura está relacionado? Con el pliegue vesical transverso. Ojo, todo claro. Pregunta, ¿tú tienes ángulo posterior en la vejiga? No, tienes un ángulo anterior. Hablemos del ángulo anterior o vértice. Fíjate, este es el vértice, como tiene una forma de triángulo, entonces el vértice vesical está relacionado con el ángulo anterior. ¿Todo claro? Ahora, ¿con quién está relacionado esto? ¿Cómo se llama este ligamento? Pucha, pogo, umbilical. Ligamento umbilical, ¿ya? Todo claro. ¿Qué es el ligamento umbilical? ¿Vestigio de quién es? El arteria La umbilical. arteria. Me va a sacar el zapato, en serio. De la arteria El arteria umbilical. umbilical. No, El uraco. El ligamento umbilical no es. el ligamento umbilical. redondo es otra cosa. Es vestigio de la vena umbilical izquierda, ¿ya? Pero el ligamento umbilical es vestigio del uraco. ¿Dónde orina el chibolo cuando está entrado? Adentro, ¿no? Adentro, dice. Ya. Orina adentro, claro, obvio, ya, pero fíjate. Mira, este es tu ombliguito cuando eras chibolito, ¿sí? Atentos, atentos, chicos, atentos. Y mira, este tu ombliguito, este conducto que se llama uraco, está conectado directamente con ¿quién? Con la vejiga. Y por lo tanto orinaba así, por el ombliguito. ¿Y cómo se le llama esto? Uraco. Pero cuando tú naces, se corta. Y todo lo demás es funcional como letra. ¿Me dejo entender o no? ¿Y cómo se llama esto? Ligamento umbilical. Que es vestigio de quién? Del uraco. El uraco también hace de la vena umbilical. ¿O no? No. ¿Ya? ¿No? ¿Todo claro, chicos? No es como que se oblitere ese segmento. No. Otra cosa es la vena umbilical izquierda y derecha. El ligamento redondo, ¿dónde lo encuentra? ¿No es en el hígado? Ya. ¿Y vestigio de quién es? ¿De quién es? De la vena umbilical izquierda, no de la derecha. Porque la derecha se desaparece en la cuarta y séptima semana de gestación. ¿Quién persiste? La izquierda. Por eso, si alguien te dice que el ligamento redondo es vestigio de la vena umbilical solamente, no, dile izquierdo, no derecho. ¿Todo claro? ¿Y el uraco? ¿Quién es el vestigio del uraco? El ligamento umbilical. ¿Todo Es claro? verdad que no sale del Doctor, ¿y la arteria umbilical qué referencia tiene con el ligamento umbilical? ¿Con el ligamento? Claro, por la principal importancia, ¿quién es? El uraco. ¿Qué es el uraco? La obliteración del umbilical, ¿no? Ya, ¿qué es el uraco directamente? Ya, si fuese la arteria umbilical, ¿qué función tiene la arteria umbilical? La arteria era llevar sangre de Ya, ¿y qué función cumple el uraco? presión. O sea, de meter algo, ¿no? Ya, No, meter. ¿qué está sacando tu uraco? Orina. Orina. Ya, ¿qué está entrando ahorita? O sea, ¿todo esto por dónde va? ¿Se va a la placenta? ¿Sí? ¿Se va a la placenta? O sea, ¿la orina se va a la placentita? No, En el Ya, ¿y por dónde sale, pe? Por el ombliguito. Ya, ¿y qué cosa es pe, el conducto umbilical? Perdón, ¿el conducto umbilical qué es? De la placenta tienes un conducto umbilical, ¿sí o no? ¿Qué forma el conducto umbilical? ¿No es una vena y dos arterias? Ya. ¿Y pasa por dónde? ¿También por el ombligo o no? Todo claro. Oye, chicos, ¿en serio? Pero Ya. es que yo creo que nos han dicho que de la arteria umbilical hay un segmento que se oblitera y de ahí se forma el uraco. Ya, esa es su formación. Ya, pero ¿cuál es su función del uraco? ¿Sigue siendo arteria? No, pero ya no es arteria, ya.
solamente es un conducto que lleva la orina hacia afuera. Pero no tiene relación. Pero arteria es otra cosa. ¿Arteria qué hace? Saca Sangre, ¿no? sangre venosa. Es distinto. ¿Quién lleva la sangre oxigenada? La vena umbilical. Todo claro. Y esa vena umbilical que está llevando sangre oxigenada tiene dos arterias, dos venas, ¿sí o no? Una derecha y una izquierda, ¿sí o no? Ya. La derecha desaparece en la cuarta y séptima. Por la que persiste como ligamento redondo, ¿quién es? La izquierda. ¿Y qué hace la arteria? ¿No lleva los desechos? Ya. Lo que tú dices es verdad, pero estamos hablando del uraco. Ya es uraco, ya no es arteria. Todo claro. ¿Qué función cumple el uraco? Saca, está conectado directamente ¿con quién? Con la vejiga. Pues va a ser ver ya. Yo solamente quería que me diga que sí viene de la vena, de la No, arteria. no. ¿Cómo que no viene de la arteria? Vamos a desastarte, ¿no? ¿Quién te ha dicho eso? Todos han dicho, es la obliteración de la arteria umbilical se hace uraco. Hola, Benito. Chicos, todo claro con las diapositivas, ¿sí? Va a encontrar más epónimos, ya está todo escrito ahí. ¿Qué te dice acá? Capacitor superior de la vejiga. Ahora, imágenes, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿No es un niñito? ¿Hacia dónde se va? Es un conducto fibroso. A su inicio, claro, tiene que ver con la arteria. Pero tú ya no vas a decir eso. De frente es un conducto. O una arteria va a transportar orina. ¿Todo claro, chicos? ¿Me dejo entender? Entonces, esta es la conexión, mira. Y cuando tú naces, ¿qué pasa? Se muere. Se. ¿Cuál sería la parte? Se. Uretera. ¿Ya? ¿Y qué es funcional? La uretra. Ya no es esto ya. Por eso que le da la forma triangular, miren. ¿Y cuál es el ángulo anterior? Está relacionado con el ápice de quién? De la vejiga. ¿Me dejo entender o no? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Es la parte de embriología que lo van a explicar así, ¿ya? Pero todo tiene que ver con ese componente del rasgo. Por eso tu vejiga es triangular. ¿Ya? Ahora, fíjense, acá, en esta imagen. Ligamento umbilical. ¿Qué era antes? Uraco. ¿Todo claro? Y mira cómo el ápice está unido a este ligamento. Al ligamento uraco también se le conoce como ligamento umbilical medio, porque va a haber unos mediales. Mira, ¿ven estas cositas de acá? ¿Ves cositas de acá o no? ¿Cómo se llaman? Ligamentos umbilicales mediales. ¿Qué te van a delimitar? Unas fosas. ¿Cómo se llaman esas fosas? Supravesical. Pregunta, ¿la fosa supravesical quién lo delimita? Ligamento umbilical medio. Y los ligamentos umbilicales mediales. Todo claro. La más importante, ¿cuál va a ser? El ligamento umbilical medio, ¿por qué es? ¿Receso de quién? Del uraco. Todo claro. Por la presencia embrionaria, en este caso fetal, del ligamento del uraco, perdón, va a hacer que tu vejiga tenga esa forma triangular. Por eso que el ápice está relacionado con esto. ¿Me dejo entender o no? Está jalando para hacia adelante. Y le da esa forma. ¿Todo claro, chicos? Ahora, acá hay más epónimos. Fíjense. ¿Qué es la celda vesical? ¿Qué es una celda, chicos? Exacto. Recuérdense, ¿por qué se le dice celda? No sé, espacio cerrado. Imagínense, ¿han visto los presos cómo están en su celda, agarraditos ahí o no? ¿Qué lo delimita para que no salgan? Las paredes, ¿o no? Todo claro. Entonces, la celda vesical, ¿qué van a hacer? Van a ser las paredes que cubren, ¿a quién? A la vejiga. Mira, en la parte de la cara superior, ¿quién está? Ya, en la parte antero inferior, ¿quién está? Umbilico prevesical. Ya, y en la parte, en este caso, si es varoncito, en la parte posterior, ¿quién está? Tabique recto vesical. O conocido también como Domen biliar. don biliar. ¿Todo claro? Sí, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué les he dicho en el varoncito? Que este tabique recto vesical o de don biliar, ¿cómo es? Es gruesito, ¿sí o no? Porque es mucho más grueso, va a generar una verdadera celda vesical. ¿Y en la mujer cómo es? Más delgadito. ¿Se puede romper o no? Ya. Por lo tanto, no es una celda vesical verdadera. ¿Quién es la verdadera celda?
en el varoncito, porque tanto ese tabique recto vesical es mucho más grueso. ¿Se dan cuenta? Entonces forma una verdadera celda vesical. ¿Todo claro? Pero pregunta, ¿qué te dice acá? ¿Realmente esta celda o estos componentes como el peritoneo o el tabique recto vesical o la fascia umbilicoperiovesical van a estar en contacto directo con la vejiga? No. ¿Ven este blanquito que está acá o no? ¿Cómo se llama esto? Capa perivesical. ¿Con qué nombre se le conoce? Vaina de Paul. Alantoidea de Paul del PEP. Vaina de ¿Todo claro? ¿Sí? O capa perivesical. ¿Ven todo este blanquito? No. Esta es una capita que va a rodear completamente a tu vejiga. Se le conoce como capa perivesical. ¿Qué es peri? Alrededor. ¿Qué es capa? Obviamente que es una capa que va a cubrir a toda tu vejiga. ¿Cómo se llama esto? Capa perivesical. Conocido también como vaina alantoidea de Paul del PEP. ¿Por qué alantoidea? Porque es blanquito. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, ¿tu celda vesical va a estar en contacto directo con la vejiga? No, va a estar directamente en contacto ¿con quién? Con la capa perivesical. ¿Conocida también como? Vaina alantoidea de Paul del. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, cuando te hablan en el libro, en el textil de la celda vesical, te hacen de que la celda vesical verdadera vendría a estar relacionada ¿con quién? ¿O en quién? En el varón. Porque es mucho más grueso el tabique recto vesical. Y en la mujer es mucho más delgado. Todo claro, por eso se les dice que la mujer tiene una celda vesical falsa o débil. ¿Por qué es débil? Porque el tabique vagino vesical es delgadito. ¿Todo claro? En el caso, en el varoncito, el tabique recto vesical, ¿cómo es? Gruesito. ¿Todo claro? Pero en conclusión, esta celda ¿va a estar en contacto directo con la vejiga? No. ¿Directamente con quién? ¿Cómo se llama esta? Vaina alantoidea de Paul. ¿Todo claro, chicos? Tiene su apoyo. ¿Sí? Ahora, acá, chicos, acá, esto es importante. Nuevamente pizarrito. Ya. Terminamos esto y todo lo demás es inervación y irrigación y nos vamos, ¿ya? Y nos fuimos, chicos. Y nos fuimos. Chicos, cuando un niñito nace o está dentro del vientre, ¿cómo va a ser su contextura interna? ¿Va a ser lisa o es grumoso? Es un bebito. Va a ser liso. ¿Todo claro? Liso va a ser. ¿Por qué está liso en el intrauterino? Porque no es funcional, pues. ¿Se dan cuenta? Solamente almacena y bota nada más. Pero no hay una contracción. ¿Todo claro? Y por lo tanto es liso. Pero cuando ese niñito va creciendo, nace y crece, ¿qué va a pasar con la parte interna de su vejiga? Va a ser grumoso. ¿Todo claro? ¿Y cuáles son las capas musculares de tu vejiga? Tiene una longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna. ¿Todo claro? Tiene 3 capas musculares. ¿Ya? Fíjense acá lo que voy a hacer. ¿Cuántas capas musculares tiene? Longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna. Cuando un niño nace, va a haber una irregularidad en el crecimiento de los músculos o en el desarrollo de los músculos. Por ejemplo, el músculo longitudinal externo va a crecer más que el circular medio. Y a veces el longitudinal interno va a crecer más que estos 2 componentes musculares que están acá. ¿Todo claro? Entonces, cuando tú tocas, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser regular o irregular? Irregular. Por eso que en el adulto, cuando tú tocas esto, ¿qué es? Grumoso, irregular. ¿Por qué? Porque hay una indisposición en el crecimiento de los músculos que forman parte de la pared muscular de la vejiga. Tanto en el longitudinal externo y ¿qué más? En el interno. ¿Todo claro? ¿Me entienden, chicos? Sí, por eso es irregular. ¿Sí? Ya. Esa irregularidad va a ser algo muy importante en tu vejiga. Fíjense acá. Atentos con esto, ¿ah? Oye, ¿dónde está? Acá está. Atentos, chicos. Fíjense. ¿Qué es esto? Orificios. Mira, está con celestito, azulito. Ureterales. ¿Qué es esto?
Eso será la Orificio ureteral. Pregunta, fíjate, si este es el orificio ureteral, ¿qué cosa va a formar el orificio ureteral? La úvula vesical. Ustedes cuando encuentren al orificio ureteral van a ver una sobresaliencia, una prolongación de la propia vesícula. ¿Cómo se llama esto? Úvula vesical. ¿Sí? A nivel del orificio uretral, tocan el orificio y va a haber una bolita. ¿Cómo se llama esto? Úvula vesical. ¿Y qué es la úvula vesical? Es una prolongación ¿de quién? De la vejiga. ¿Exactamente de quiénes? De los músculos que forman la vejiga. ¿Todo claro? ¿Y cómo se le llama esto? Úvula vesical. ¿Todo claro? Ahora, fíjate, si este es un agujero, y agujeros son orificios uretrales, ¿cuánto es la distancia de cada orificio uretral? De 2 a 3 centímetros. Es decir, que de este agujero a este agujero, ¿cuántos centímetros es? De 2 a 3 centímetros. ¿Todo claro? Ya. ¿Todo claro, chicos? Ya. Fíjense esto. Entre los orificios ureterales van a encontrarse unos pliegues. ¿Cómo se llaman estos pliegues? Interuretéricos. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. ¿Qué son estos pliegues? ¿Qué es? ¿Son irregularidades? ¿De quién? Por la predisposición de los crecimientos de los músculos que se encuentran en la capa muscular. ¿Todo claro? ¿Qué van a formar? Los pliegues interuretéricos. ¿Qué te dice acá? ¿Cuántos músculos? Ya. Hablan del músculo longitudinal interno y el externo, que se desarrolla más que el circular medio. ¿Y qué van a formar? Van a formar los pliegues interuretéricos. ¿Todo claro? Estos pliegues interuretéricos se encuentran en el espacio, entre los espacios de los orificios ureterales. ¿Con qué otros nombres más se les llama estos? Barra de Mercier. ¿Todo claro? Esta barra de Mercier o pliegue interuretéricos van a delimitar dos componentes o dos regiones importantes en tu vejiga. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Triángulo vesical. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Diarietao. ¿Todo claro? Entonces, fíjate, ¿cuál es la característica principal de este trígono vesical? Que es lisa. Tú tocas y es planito, liso. Si yo toco acá, ¿qué es? Planito. Pero si toco acá, ¿cómo es? Grumoso, con pliegues. ¿Todo claro? Entonces, este pliegue importante que se encuentra entre los dos orificios ureterales van a separar a mi vejiga en dos componentes. Hacia abajo, ¿qué cosa encontramos? El trígono vesical. Hacia arriba y hacia atrás, ¿qué encontramos? No sé. El fondo de la vejiga. ¿Quién es el límite? La barra de Mercier, o conocido también como pliegue de interuretéricos. Entonces significa que si yo ubico a mis dos orificios ureterales, ¿qué voy a encontrar? Los pliegues, ¿verdad? O barra de todo claro. Entonces, para adelante y para abajo, ¿qué delimita? El trígono vesical. ¿Cómo es el trígono vesical? Liso. Y de acá hacia la parte posterior y para arriba, ¿cómo se llama? Fondo de la vejiga. ¿Cuál es la diferencia? Que el fondo, ¿cómo es? Rugoso, tiene pliegues. ¿Todo claro? ¿Y cómo es el trígono? Liso. Entonces, dense cuenta. Ahora, fíjate, ¿cuál es la funcionalidad de este trígono? El trígono, como es liso y esta parte es rugoso, cuando entra la orina a la vejiga y se llena, la rugosidad, perdón, el trígono vesical que es planito y este rugoso, ¿quién se va a distender más? Este. ¿Quién no se distiende? Este, porque es liso. ¿Se dan cuenta? Hacen de que no haya un retroceso de la orina a la uretra, al uretra. ¿Todo claro? ¿Me dejo entender? Como este es liso y este es rugoso, hacen de que estos orificios se cierren y no hay un retroceso de orina al uretra. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Ahora, ¿qué más? Ya todo completo, chicos. ¿Ya? Esa es configuración interna, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la irrigación? Ya saben, ¿ya? Ya. Aquí les han sacado un video. Por ejemplo, ustedes saben que la arteria, en este caso ilíaca, tiene dos troncos. Un tronco anterior, conocido también como visceral, y un tronco posterior, conocido también como parietal. ¿Sí?
Ahora, si es que es varoncito o mujercita, ustedes van a tener en el tronco anterior la famosa arteria umbilical o conocida también como un vésico umbilical. ¿Por qué? Porque de esta arteria umbilical, ¿qué cosa sale? La vesícula. Las arterias vesicales superiores. ¿Todo claro? Ahora, pregúntense, ¿la diferencia son con las arterias vesicales inferiores? Si es que es varoncito, directamente, ¿qué va a salir? Vesical. Una arteria vesical inferior. Si es que es mujercita, Uterina. primero sale la uterina, y de la uterina, ¿quién sale? La vagina. La vagina. ¿Y de la vagina qué sale? La arteria vesical inferior. Eso ya lo saben. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ya lo saben. ¿Sí? Fíjense en esta imagen. Es mujercita. Ya. ¿Qué es esto? Arteria uterina. ¿Esto qué es? Arteria vaginal. ¿La vaginal qué van a hacer? La vesical. Y del varoncito, directamente. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, si te preguntan, ¿cómo es la irrigación de la vejiga en el varón? Arteria ilíaca interna, tronco anterior. Arteria umbilical te da ¿qué cosa? Arteria vesical superior. Y una rama del tronco te da arteria vesical inferior. Si es mujercita, ¿cómo es? Le da primero la uterina. Arteria umbilical, la arteria vesical superior. Y arteria vesical superior, inferior, ¿cómo es? ¿De dónde nace? La uterina. De la arteria uterina se da la arteria vaginal. ¿Y la arteria vaginal qué nace? Recién la arteria vesical. ¿Ya se va, doctora? Ya, con cuidado, con cuidado. La arteria vesical, nos vemos, claro. Arteria vesical inferior. ¿Todo claro, chicos? ¿Me entienden? Ya. Ahora, irrigación, ya lo saben. Drenaje venoso, lo mismo, pues, chicos. Si es varoncito, ¿qué te formaba? El plexo prostático, conocido como el plexo venoso de Santorini. Les he dicho eso antes. Ya. Entonces, si estamos hablando de las arterias ilíacas, ¿cuál sería su vena? Venas ilíacas. ¿Dónde desembocan directamente? Vena cava inferior. ¿Te importa? Fácil, fácil, claro. Ahora, ¿qué me interesa? La inervación. Lo mismo, chicos. Si estamos hablando de vejiga, recuérdate de los plexos hipogástricos superiores e inferiores. ¿Qué función te daban estos? Simpáticos y parasimpáticos. Y recuérdate también de quién. Del plexo hipogástrico inferior. ¿Quién más? ¿Quién te genera esto? No. Sí, son vesicales. Si estás hablando del plexo hipogástrico inferior, ya estás hablando del esplácnico. ¿Se recuerda? ¿No? ¿Qué es esto? Son El veces del pudendo. A veces se da en S3 y S4 y a veces en S2, S3 y S4. ¿Todo claro? Ya. Ahora, eso explica en este, ¿no? Ahora, llenado vesical, llenado, vaciamiento vesical y llenado vesical. ¿Sí? Ya. Fíjense, lo mismo, la misma tontería que hemos hecho antes. Pero venoso también. Venoso, vas a meter cosa. Medicamento por ahí, no, Pero pasa en casa. Chicos, el venoso es fácil, es criterio. Si tienes arterias vesicales superiores e inferiores, ¿de dónde nacen las arterias? De los troncos. ¿Y esos troncos de dónde? De la arteria ilíaca interna. Vayámonos a las venas. Tienes venas vesicales superiores e inferiores. ¿Dónde desembocan? Directamente ¿dónde? A la arteria ilíaca. Perdón, a la vena ilíaca, ¿verdad? ¿Y la vena ilíaca dónde desemboca? ¿Dónde se va? A la vena cava inferior. El medio de la irrigación de la vejiga era por ¿Qué? el medio, la arteria vesical media. ¿Existe? Es una variación, pero no siempre existe. ¿Quiénes son las Los más superior y la importantes inferior? de la superior y la inferior. ¿Todo claro? Sí, eso ya lo saben, por arterias. Ya está, no, bueno, no, sorry. Todo claro, chicos, ya. Ahora, es lo mismo de parasimpático y simpático. Si me ha entendido recto, lo demás ¿qué es? Huevo. Todo, huevo, chicos, ¿ya? Todo. Ahora, vayamos a lo siguiente. Esto es tu vejiga, ¿sí? Este es tu vejiga. ¿Qué cosa tienes acá? Tienes esfínter externo y esfínter interno. ¿Ya? Eso ya lo van a hacer cuando hagan ustedes uretra femenina y masculina. ¿Ya? ¿Todo claro, chicos? Pero ¿dónde me importa más esto? En la uretra. Chicos, estito de acá que hemos dibujado en antes o que hemos visto en la pantalla, ¿qué cosa eran? Los orificios ureterales, ¿verdad? ¿Qué formaban? El trígono. Pregunta, ¿esto tiene esfínter? No. No, porque hemos visto que funcionalmente cuando se llena la vejiga, como este es liso y este es rugoso,
Se llena la vejiga y van a hacer de que este músculo que no se estira, y esto sí se estira, cierren automáticamente los orificios ureterales. Ya hemos dicho eso. ¿Quién tiene esfínter? Este de acá. El agujero. Tiene un esfínter interno y un esfínter externo. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Fíjense, importa el esfínter interno y el esfínter externo. Importa el esfínter externo, chicos, que también lo voy a controlar voluntariamente. Y el interno no lo controlo voluntariamente. ¿Todo claro? No lo controlo voluntariamente. Es la misma función de recto, lo que hemos hecho. ¿Todo claro? Ya. Ahora, vayámonos. ¿Cuándo ocurre el llenado vesical? Pregunta. Para el llenado vesical, ¿qué pasa? En el recto, ¿cómo era? ¿Había relajación o había contracción? Relajación. ¿Y quién causa la relajación? El simpático. Se relaja la vejiga. Pero ¿qué pasa con el esfínter interno? Se contrae. Porque hay un esfínter externo. ¿Voluntario esto qué es? Involuntario. ¿Todo claro? Ya. Es lo mismo es. ¿Todo claro? Lo mismo. Entonces se llena de orina. ¿Y se recuerdan del volumen funcional o no? ¿Cuánto es el volumen funcional? 150 Hasta 500 mililitros. Todo claro. Cuando pase el volumen funcional, ¿qué va a pasar? Va a haber una distensión ¿de quién? De la pared muscular de la vejiga. ¿Por quién va a ser captado? Por el nervio esplácnico pélvico. Todo claro. ¿Qué función tiene este nervio? Parasimpático y simpático. Sensitivo, aferente. ¿Todo claro? Entonces, el mecanorreceptor de la vejiga está relacionado con este nervio. Ya lo saben. Igual que el recto, de la ampolla recta. ¿Recuerdan? Ya. Entonces, el vaciamiento, ¿quién actúa? Simpático, porque hay una relajación muscular. Se agranda más, se llena, hasta un volumen fisiológico que te avisa que ya tienes que orinar o no. ¿Y cuál es el volumen fisiológico? Esos 500 mililitros van a producir una pequeña distensión en tu nervio esplácnico pélvico, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que la función simpática, ¿qué va a hacer en el esfínter interno? La cierra. Y la vejiga la relaja. Todo claro, lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se extiende un poquito por los que son captados por los mecanorreceptores? El nervio esplácnico pélvico va a mandar una función simpática. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer en el vaciamiento? En el vaciamiento de la vejiga, ¿quién actúa? El parasimpático. ¿Qué pasa con la vejiga? Con el músculo. Se contrae. ¿Y qué pasa con el esfínter interno? Se relaja. Lo mismo. Se contrae para que expulse la sangre, la orina, ¿sí o no? Y se relaja el esfínter para que salga la orina, ¿no? Pero tú, ¿por qué crees que te aguantas? Porque tienes un pudendo ahí. Lo mismo que el recto. ¿Se recuerdan, no? Entonces, si tú ya estás con la vejiga llena y te das cuenta que a veces se te sale un poquito, ¿sí o no? Porque es lo mismo, no lo puedes, ya. Porque está en pleno contracción tu vejiga que quiere expulsar la orina y aparte está abierto esto, está flácido, ¿verdad? ¿Quién te ayuda a aguantar? El externo. ¿Y por quién lo controlas? Por el pudendo. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? La misma tontería. Entonces te van a preguntarte en el examen. El llenado vesical, ¿por qué función está relacionado? Simpática. ¿Qué hace la simpática? Relaja el músculo detrusor, como se llama en la vejiga, y contrae el esfínter interno. ¿Todo claro? De la uretra. ¿Todo claro? Bacán. Chévere. Entonces, si ya está hablando de función simpática y parasimpática, ¿de quién está hablando? Del plexo hipogastrio inferior. ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Qué función tiene el plexo hipogástrico inferior? Y parasimpática. ¿Quién le da la parasimpática? Esplácnico. Hoy se recuerdan, ¿no? Hemos hecho. ¿Qué? Ya, fíjense, tranqui, yo les explico esto. ¿Ya? Si no, repasen, chicos. Si no repasan, se van a olvidarse. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes que yo tenía un plexo hipogástrico superior y tenía un plexo hipogástrico inferior? ¿Recuerdan, no? Ya. ¿Qué funciones tenían estos dos? Simpático y parasimpático. ¿Son autónomos o no? Ya, chévere.
Bacán. Entonces, ¿quién le va a dar la función parasimpática a estos dos? El nervio esplácnico pélvico. ¿Y quién le va a dar simpática? La función simpática. El tronco simpático. Ya está, solucionado. Entonces, como estamos hablando de plexo, obviamente el plexo hipogástrico inferior, ¿qué función va a tener? Simpático y parasimpático. Entonces, ¿qué está relacionado o qué función van a cumplir los plexos hipogástricos inferiores en la vejiga? Llenado y vaciamiento vesical. La simpática, ¿qué va a hacer? Llenado vesical. ¿Cómo va a ser llenado? Relajación de quién? Del músculo detrusor y contracción del esfínter interno uretral. ¿Todo claro? Ahora, la función parasimpática, ¿con quién está relacionado? Con el vaciamiento vesical. ¿Qué va a haber en el detrusor? Contracción, porque va a querer expulsar. ¿Y qué va a haber? Relajación de quién? Del esfínter interno uretral. ¿Todo claro, chicos? Ya. Entonces, doctor, ¿pero dónde viene la pudenda? En el externo. Externo. Lo mismo pasa en... Lo mismo pasa en el recto. ¿Han visto? ¿Se dan cuenta? Entonces el simpático viene del plexo. Por eso, chicos, mira, les he enseñado cuando hemos hecho lumbosacro o plexo lumbar, plexo sacro, les he enseñado todo esto. No se olviden, esto les va a servir para toda su carrera. Yo creí ¿Ya? que solo de los esclénicos venían de los simpáticos para eso. No, por eso, ¿qué viene de los esplácnicos? Mira, a los dos alimentan. Pero solo en Como función parasimpática. ¿no? Claro, pero función parasimpática nada más. Y una función sensitiva aferente. ¿Por qué? Los mecanorreceptores, ¿dónde están? En el músculo, en la pared de la vejiga. ¿Y por qué van a estar captados? Por el nervio esplácnico. Ya entendí. Todo claro, chicos, tienen el video. Repásenlo nuevamente. Pero chicos, repasen, vayan a su casa, escuchen el video y hagan su resumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a perder más tiempo. Si ya estoy perdiendo 3 horas escuchando la clase, ¿lo adecuado cuál sería? Que ustedes vengan, no a grabar. A repasar. Ya vienes estudiando, ¿qué pasa? Que esto lo vas a entender mejor. Si hemos hablado ya del plexo sacro, ya tienen un conocimiento básico del plexo hipogástrico, inferior, superior, cómo se forma, lo demás es huevo. ¿Qué te falta reconocer? ¿Qué función cumple? ¿Te das cuenta o no? Es igualito en la ampolla rectal. No te olvides, ¿ya? No se olviden, chicos, ¿ya? No sé si han dejado preguntas, ¿vale? Doctor, una consulta. Hay un nervio, el elevado del ano y del coxígeo. ¿Eso también ayuda en el esfínter externo del ano? Claro, ayudan también, son soportes, fijan también. ¿Por qué? Porque son voluntarios. Son estratificados. Por eso que el nervio puede actuar ahí, tanto sensitivo y tanto motor. Si yo siento, si yo me toco acá en el perineo, ¿por qué lo siento? Por el pudendo. Y si hago esto en el ano, ¿por qué lo hago? Por el pudendo. Porque la función del pudendo, ¿cuál es? Mixta. ¿Todo claro, chicos? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué más les iba a explicar ahí? Me olvidó. No se olviden. Agua. ¿Ya? ¿Todo claro, chicos? ¿Ya? ¿Ya? Pero, chicos, mantengan este conocimiento, ¿ya? Tanto del recto, lo que hemos hecho en la ampolla rectal, y sobre todo del llenado y vaciamiento de la vejiga. ¿Ya, chicos? Las capas musculares, aparte. ¿Ya? Y creo que está todo acá. En esas diapositivas está con todo su epónimo. Para que nadie se los gane, ¿ya? Está con todos los epónimos necesarios, ¿ya? Todos los epónimos que el doctor Franklin puede mencionar o ha mencionado, quizás. ¿Qué es lo que se olvidó? No, olvidado. Presentarles esto, doctor, ya está ya. No, este no. Ya, una pequeña cosita. Ya, acá. Ustedes mismos. Reconozcan, el día de ayer han hecho. El pintado. ¿Esto qué es? Sí. Pubis. ¿Vestido qué puede? ¿Varoncito o mujercita? Varón, ¿ya ves? ¿Esto qué es? Posiblemente la vejiga. ¿Este espacio cómo se llama? El espacio Vesical. prevesical. O de todo claro. ¿Cuál es el contenido de ese varoncito? Es el Yo te plexo de preguntaría ese Santorini. contenido, ¿cierto? Porque ya sabes que es varoncito. Plexo venoso de Santorini o prostático. O arteria, plexo arterial de Santorini. ¿Qué más? Tejido conectivo. ¿Qué más? Y grasa. Grasa. ¿Y el ligamento? Ligamento bulbo prostático.
Básico Ligamento prostático. vésico-prostático. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ya, ahora. ¿Ven estito? No, ¿No es el ano? Sí, y Vamos a ver. no sé, tendría que verlo. o sea, Ya, ¿no es el ano estito? Ese sí, pues. ¿Sí? ¿No es el ano? Sí, sí. Ya. ¿Ven estas barritas que está acá o no? ay, La sí. línea ¿Qué es esto? rectilínea. ¿No son las columnas de Morgagni? Ajá. Ya. ¿Y estito ya no es piel? Sí, Y entonces, ¿se recuerdan que, que esta región de la B se separaba una zona pectina y esto? Una nano. ¿Qué tal si te pregunto, la estructura señalada es? La zona mucocutánea. ¿Cuál sería? La zona B. Borde anal, le dicen algunos, ¿sí? Pero pregunta, ¿qué tipo de epitelio tiene? Antes nos preguntaban así, porque era morfofisiología. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de epitelio está acá? Cilíndrico junto. Ya, eso ya es histología. Antes nos preguntaban así, ¿ya? Todo claro, chicos. Entonces, ya conocen, esto es el recto, ¿sí? ¿Esto qué es? Toda esta parte es el recto. ¿Y esto qué es? Si te ponen acácito, es el tabique recto vesical, conocido también como En el varón. dedón Villaré. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sí, ¿Es el más sí, duro o no? Entonces, si esta es la vejiga, toda esta es la vejiga, ¿esto qué será? ¿No es la próstata? Ajá. ¿Se dan cuenta o O no? la vesícula. Sí. ¿Todo claro? ¿Y esto no es la uretra? ¿El ureter? ¿Se dan cuenta? Porque miren, posiblemente es el urétero, ¿no? No lo distingo muy bien, a no sé qué, vayamos si lo dicen. Vamos. Pues ya tienen una noción o no, de todo lo que hemos hecho ya tienen noción ya. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Repasar. Solamente repasar y ir al anfiteatro y preguntar. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Y qué fondo te forma acá? Fondo recto vesical. Si es mujer, ¿cómo se llamaría? Douglas. Todo claro, chicos. Todo está en imagen. ¿Ya? Ya, es todo, chicos. Ya no hay nada que acá. Ya no hay nada, ya. No han puesto preguntitas ni nada. A la siguiente ya los voy a poner, ¿ya? Bueno, ya, chicos. Vayan a su casa.